Bien, buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de Mi Enfermedad Me Sanó, una serie de transmisiones en vivo que tienen el propósito específicamente de informar. Vamos a estar entrevistando a personas que tuvieron algún padecimiento físico, que probablemente la medicina convencional no encontraba un método para que la persona sanara, personas que se les sugirió operarse y algunas optaron por conocerse a sí mismas, trabajar cuál era la emoción que estaban viviendo, porque eso es lo que pretendemos en esta serie de videos, que veas que siempre hubo una emoción detrás de la situación y que esa emoción generó la enfermedad. Entonces, estoy muy feliz de que el día de hoy esté aquí con nosotros Lilia, está muy seria el día de hoy. Yo la conozco más sonriente a Lilia. Y platícanos, Lilia, ¿cuál fue el diagnóstico que tú tenías? ¿Qué fue lo que te dijo el médico que tenías? Buenas noches, Dan. Buenas noches a todos. Como tú comentas, mi nombre es Lilia Suárez y el diagnóstico que yo tenía era miomatosis. Yo ya tenía más de un año con ese diagnóstico. Los miomas eran pequeños, como de 2 centímetros, y realmente no crecían. Fue hasta diciembre del año pasado que empezaron a crecer de repente. Ya traía un mioma de más de 5 centímetros y otro tanto de ancho, y estaba saliendo otro mioma igual. Eso se provocó en mi cuerpo que tuviera sangrados ginecológicos, y duré así 2 meses y medio. No todos los días era un sangrado tipo hemorragia, pero conforme fueron pasando los días, a mediados de enero, fue que empezaron los sangrados muy, muy fuertes, y fui a la doctora así de urgencia y me recetó unos antihemorrágicos. Los antihemorrágicos realmente no me funcionaban, sí me ayudaban un poquito a detener la cantidad de sangre de la hemorragia, pero aún así no era suficiente. Pasó 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, yo estaba tomando el diplomado en biodescodificación contigo, y ya llegué a la clase y comenté mi caso. Empezamos a trabajarlo. Para esto nosotros ya teníamos en ese momento el diccionario de biodescodificación, y pues obviamente yo me fui a buscar qué significaba, y pues trataba de nido vacío y todas esas, básicamente era nido vacío. Yo lo comenté en clase y yo lo relacionaba con situaciones de tomar el lugar de la madre, de somatizar a la madre por problemas que teníamos con los hermanos. En esa ocasión tú me dijiste, vamos a constelar para que te des cuenta que efectivamente tú eres una estrella y no eres la luna, ¿no? Pasó y mejoré, no, pero aún así la hemorragia no se quitaba. Y la doctora me dijo, no hay otra opción, o sea, te tengo que quitar la matriz, tu endometrio es muy grueso y no lo podemos estar evitando, lo estás haciendo así tú misma por los miomas. Continuó avanzando el proceso del diplomado, a la par que yo pues seguía con los trámites para la cirugía, porque pues yo no sentía que hubiera quedado, aunque había mejorado, de todas maneras el sangrado seguía. Ya estábamos por terminar el diplomado, fue una semana antes de terminar que platicando contigo, me dijiste una frase contundente, o sea, yo ni siquiera necesité una sesión en la terapia, fue una frase la que me hizo volver a la realidad. Y la frase fue, deja de rechazar a tu marido. Claro y contundente. Todavía la recuerdo y todavía me genera escalofrío, la verdad. Por mi historia de vida, yo ahora, después de haber pasado todo este proceso, te puedo decir que sí, que yo veía en él, de alguna manera, al papá al que le tenía enojo, al papá con el que estaba molesta. Y bueno, poco a poco lo fui haciendo más consciente. Lo contundente aquí de la frase fue que a la semana yo ya no tenía sangrado. O sea, después de haber pasado 2 meses y medio batallando,
con que si te doy las hormonas, con que si te doy el antihemorrágico y no funcionaba, una frase para mí fue la contundente. Me gustaría que hablaras un poco de la operación. O sea, la ginecóloga ya te había dicho, la única solución era quitarte la matriz. La única solución que había era esa, porque los miomas se alimentan de estrógenos. Entonces, como los míos eran chiquitos y por eso nos habíamos estado esperando, porque por la edad, pues ya esperábamos que llegara la menopausia y que se dejaran de alimentar de estrógenos y que se quedaran, pues ahí, se secaran. Era la frase que me refirieron, ¿no? Y habíamos estado así, había estado bien, pero esta vez no, o sea, no se secaban y no me volvió menopáusica, al contrario, ¿no? Yo ya estaba en un nivel de anemia, ya traía la hemoglobina 9, por eso no me pudieron operar en ese momento, si no hubiera entrado quizá de emergencia al quirófano, pero algo dentro de mí me resistía a hacer esa parte. Mucho tiempo no me gustó ser mujer, por así decir, casi toda mi vida, y yo decía, esto es para mí como decir, de verdad, no lo soy. Entonces, esa parte era la que no era como muy congruente con lo que yo estaba viviendo en cuestión del diplomado, en cuestión de alimentación. Entonces, yo decía, tiene que haber otra opción, tiene que pasar. ¿Cuál fue el concilio que Lilia hizo consigo misma para que los tumores se calcificaran en la matriz? El primero fue darme cuenta de que la frase que te comenté hace un momento era cierta, o sea, aceptarlo para mí fue así como muy fuerte porque decía, ¿cómo le puedo hacer esto a alguien a quien sí quiero? O sea, sí acepto que yo lo acepté como compañero y que es alguien que es afín a mí, con el que tengo 2 hijos, o sea, esa fue la primera parte que fue como de shock. Entre las recomendaciones que yo tenía era hacer una carta donde escribiera todo lo que yo sentía, pero esa carta no iba dirigida a mi esposo, iba dirigida a mi padre, porque realmente a quien estaba, bueno, yo estaba haciendo responsable a alguien que no lo era, de una emoción que yo traía desde mi infancia. Esa carta se hizo en tiempo presente, con todas las emociones, perdonándome y perdonándolo, liberándome y liberándolo de todas esas situaciones que nos había tocado vivir, agradeciéndole que además de la vida me había dado la oportunidad de vivir la experiencia que tenía que vivir para crecer, para darme cuenta de que era valiosa, porque también mi autoestima era muy baja. Y eso pues, lo fui aprendiendo poco a poco al momento de irme descubriendo con cada una de las sesiones en el diplomado. Y eso fue muy enriquecedor para mi persona. Después de que yo me doy cuenta de que, bueno, después de que se detiene la hemorragia, continúo con las visitas a la doctora, ya sin medicamentos. Fui con ella y me envió a hacer una ecografía, no recuerdo exactamente el nombre, y ni siquiera salió que era miomatosis. Me decían en el estudio que se estaban absorbiendo en la matriz los miomas, pero no hubo así ya un diagnóstico al final tan preciso, porque cuando ella revisó ya con su aparato en el consultorio, me dice, es que están calcificados. Entonces ahorita ya no necesitamos operar. Sí. ¿Después de cuánto tiempo paró la hemorragia? ¿Cuánto tiempo estuviste con hemorragia de cuando hiciste el cambio de conciencia? Una semana. Yo tenía o sea, el proceso total de hemorragia fueron 2 meses y medio. De esos 2 meses y medio, la última semana fue cuando tú me hiciste esa conciencia, bueno, cuando tú me dijiste la frase con la que yo tomé conciencia, sí. Fue una semana, fue de un domingo al sábado siguiente ya se había detenido. Muy bien. O sea, fue así de rápido. Bueno, quiero aclarar que no es que nosotros estemos en contra de las operaciones. Al contrario, hay operaciones que son necesarias, ¿no? O sea, si nace un niño con paladar hendido, pues obvio vamos a operar al niño. Si la madre no puede tener hijos porque no está dilatando, pues claro que hay que hacer una cesárea, ¿no? Entonces, el propósito es siempre fijarme qué me está diciendo el cuerpo. Porque si ella hubiera mutilado esa parte de su cuerpo, ella seguiría con ese patrón de masculinidad. Y eso se hubiera proyectado en otra parte del cuerpo. El cuerpo, en una solución biológica, manda esas tumoraciones ahí como una protección. Pero le estás quitando la forma en la que ella se protege. Entonces, el cuerpo ahora requiere protegerse de otra manera. Bien, Lilia, ¿qué más hiciste? Ya vimos que hiciste esta parte emocional, pero tu sentir en esos días, ¿cómo era? ¿En qué estabas enfocada?
¿Estabas pensando en algo en específico? ¿Cuál era tu actitud? Esto para que las mujeres que tengan una situación parecida puedan darse cuenta. Sí, fue muy curioso porque en el tiempo en que yo estaba en el proceso de sangrado, del sangrado más fuerte, que tuve que ir a hacer estudios al laboratorio y todo eso, me encontré no menos de 8 mujeres que estaban en la misma situación que yo. Algunas mujeres eran muy jóvenes, mujeres de 28 años, 30 años, creo, me comentó una de las chicas, y a mí me llamaba la atención porque yo donde quiera me encontraba mujeres que habían sido operadas de la matriz como se esperaba que yo también fuera operada, ¿no? Cuando yo estaba en el diplomado, yo lo comenté y tú me dijiste algo, me dijiste, estás vibrando en esa frecuencia, estás jalando eso. Curiosamente, después de que pasa y se detiene y se dan cuenta de que los miomas están calcificados, yo empiezo a encontrar mujeres diferentes. De hecho, platicando con una de ellas, y lo tengo aquí como evidencia, me regaló esta Mujer. esta cerámica, y me dijo, yo estaba exactamente igual que tú. A ella me la encontré y empezamos a platicar también en otra terapia que ella iba, y yo me la encontré en el laboratorio. Y ella traía curiosamente esto en las manos. Y me dijo, yo estaba como tú, yo tampoco quería o aceptaba ser mujer. Dice, y estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad de tener un hijo. Dice, te regalo esto, porque esto a mí me recordaba que no es humillando a un hombre como tú vas a ser mayor. Que a la manera que lo humilles, también tú te humillas. Y que en la medida en que honras a tu esposo, te estás honrando a ti misma. Para mí fue muy fuerte porque era el proceso que yo había vivido. O sea, era como, para mí, fue como la reafirmación de lo que yo había aceptado que estaba pasando en mi vida. Sí, muy, muy importante lo que nos comenta ella para todas las personas que están viendo este video. Esta guerra de sexos del hombre contra la mujer está generando cambios en la regla, ¿no? Amenorrea, endometriosis. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la descodificación o de este sistema, es que la mujer comienza a liberar más testosterona para protegerse del hombre y se pone a la par de él. Comienza a haber un conflicto de lucha, de poder y de cosas por el estilo, ¿no? Cuando la mujer de veras no tendría ni por qué pelear, ¿no? Si tiene esta parte sagrada que es el útero, que es dar vida. Cuando la mujer entienda que no existe una pelea en contra del hombre, que cada quien ocupa un lugar, cuando la mujer se masculinizó y generó este tipo de miomas en el útero, es cuando comienzan a sanar. Ahora, aclaro que no todos los miomas que se representan en el útero es por generar distancia hacia los hombres por conflicto de territorio. Va a haber mujeres que lo hacen por agresión a su feminidad, ¿sí? Mujeres que dicen, los hombres no son lo suficientemente maduros como para que yo me reproduzca con ellos o tenga contacto con ellos. O son situaciones donde quiero llenar el nido vacío de la casa, o como haya una situación clara donde me estoy protegiendo de alguien más. Pero fíjense, como en el caso de ella, ni siquiera se estaba protegiendo de su esposo le estaba proyectando a su padre. Entonces, son las transferencias que hacemos de forma inconsciente. Muy bien, Lilia. ¿Algo más que le quieras comentar a las mujeres que estén en una situación parecida para que se den cuenta que pueden sanar ellos este conflicto emocional? Pues la primera es darnos cuenta de que si estamos casadas, bueno, o vivimos con una pareja, pues primero que nosotros lo elegimos y que ellos vienen a ser nuestros maestros. Que no es una guerra de poder, como tú comentabas hace un rato, sino realmente un acompañamiento en la vida. Si no vivimos con alguien o no tenemos una pareja, pues de todas maneras el reconocer que los hombres existen en la vida de las mujeres porque finalmente nos complementan y que no es luchando contra ellos, sino caminando con ellos como podemos llegar a tener una vida más exitosa, más feliz y más plena y más saludable. Wow, qué lindas palabras. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste de ti para que las mujeres se den cuenta de esta situación.
Y quiero invitarlos a que sigan conectados en estos en vivos. El siguiente miércoles tenemos testimonios de perros que se sanan a través de la consulta con sus dueños. Este miércoles, ¿qué es lo que ocurre? Así como nuestros hijos representan nuestra somatización, ellos se enferman por situaciones que no arreglamos nosotros, los perros lo hacen también en el sistema familiar. Vamos a ver un caso padrísimo de una señora que se acercó a la consulta porque su perro tenía una tumoración en el corazón. Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Que estés muy bien y estamos en contacto. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y nos vemos pronto.